Hola, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo encuentro de los APR Diálogos. Esta una producción de APR Comunicación Digital para varias plataformas digitales y varios medios de comunicación que aceptan esta invitación de unidad, de poder fortalecer la comunicación y enlazarnos dentro de la experiencia de cada uno de los medios de comunicación, de la experiencia individual de cada uno de los protagonistas y, claro, el desenvolvimiento de cada uno de los invitados. Siempre será un placer compartir contigo, Carlos Gonzalo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Neto, y a ustedes, estimados oyentes y televidentes de las diferentes plataformas informativas. Un placer, gusto poder compartir el espacio de información con temas, por supuesto, de interés de la colectividad. Continuamos contigo, Neto. Así es, el día de hoy hemos cruzado la invitación al doctor Andrés Ábalos, él es psicólogo clínico y con él precisamente vamos a hablar y abordar un tema que es importante, que es necesario tomarlo en cuenta. Muchas veces la parte psicológica siempre la dejamos a un lado, pero ¿cuánto afecta dentro del desarrollo emocional de una familia, de un núcleo familiar y del propio individuo? De eso y más vamos a hablar. Doctor, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto, un placer poder volver a compartir con ustedes, poder estar presente y sobre todo entablar un debate que es tan necesario en estos tiempos para sacar aquellas conclusiones que nos pueden ayudar a todos. Lo ha dicho Neto respecto a esta situación de presión, se lo puede decir, que tenemos quienes somos padres de familia y que tenemos niños, niñas que están recibiendo las actividades académicas vía online y aparte de ello no tienen mayor espacio que las paredes o cuatro paredes de la casa. ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo protegerlos ante esta situación psicológica que ellos están atravesando? Bueno, lo que estamos pasando nosotros en este momento obviamente nadie lo ha planificado y está siendo un hito histórico para la vida de todos nosotros, pero se marca de manera especial en niños, niñas y adolescentes, debido a que tanto su proceso evolutivo como sus necesidades son diferentes, sus percepciones se muestran diferentes. Los niños muy pequeños no entienden por qué no pueden salir. Los niños que ya estaban empezando a socializar en escuelas y colegios no entienden la gravedad del asunto. Se sienten frustrados, sienten algunos de ellos retrocesos en lo que ya estaba haciendo entablar amistades, por ejemplo. Adolescentes empiezan a sentir que su proceso normal, psicoevolutivo, social y biológico de buscar independencia, libertades, relaciones con sus pares, ahora otra vez los tienen dentro de su núcleo familiar. Todo esto puede derivar no solo en estados de enojo, en estados, puede ser de depresivos tempranos o ansiosos, sino el simple hecho de que las relaciones familiares se encuentran ahora ante una problemática que no han experimentado antes. Los niños, niñas y adolescentes ya necesitan entender que es diferente para ellos que para todos nosotros. Nosotros estamos viviendo esta pandemia desde el punto de vista adulto. Estamos viviendo el teletrabajo, estamos viviendo la globalización de la información desde otro punto de vista, pero ellos no. Ellos Doctor, de este doctor, punto de... ahí quiero hacer una pausa, doctor, precisamente para manifestarle. Dentro de esta circunstancia y esta saturación, porque es una saturación, el teletrabajo y el telestudio, esto obviamente en ambos sectores, en el adulto, tiene un cambio sistemático del cual no tenía mucho conocimiento y al cual se ha involucrado. Y en cambio, en el niño estaba en una línea de aprendizaje de tecnología que termina desarrollando ahora abruptamente y aceleradamente a circunstancias. Pero este acercamiento a la tecnología de ambas partes convierte en una polaridad de buscar razón, de tener razón dentro de las circunstancias habituales de las jornadas, tanto de estudios como de trabajo. Y esto polariza en el núcleo familiar. Sí, lo que sucede en este caso es que el primer gran paso que tanto padres de familia como niños deben hacer es cuidar muy bien los horarios. Es el paso más fundamental, porque uno puede sobrecargarse de trabajo o sobrecargarse de estudio o sobrecargarse de tecnología
Y eso lo que va a hacer es generar desequilibrio. La principal causa de enfermedades físicas y psicológicas es el desequilibrio de la persona, de sus funciones, de su metabolismo y de su espacio anímico. Cuando un niño de repente tiene que estar más horas de las recomendables frente a un computador, deja de socializar con sus compañeros, deja de socializar con sus padres, eso viene a crear efectos de estrés al cual los niños no han estado acostumbrados. Hay muchos niños que, por ejemplo, por el hecho de realizar las tareas hasta noche, digamos, y como ya no tiene que llegar al colegio, se levanta tarde o se levanta Justo a la o hora no de conexión. descansa muy bien, esto lo que puede ocasionar, por un lado, es que el estrés aumente en los chicos y por otro lado es que puede generar otro tipo de anomalías. Pueden empezar a presentar fallas en cuanto al descanso, pueden presentar pesadillas o sueños muy vívidos, alteraciones del sueño en general, falta de apetito, por ejemplo, irritabilidad marcada, este tipo o, por ejemplo, actividades en el retroceso de su normal desempeño. Hay niños muy pequeños que lo que hacen es empezar a volver a situaciones que ya habían logrado superar. Por ejemplo, niños que vuelven a mojar la cama, niños que vuelven a hacer rabietas, niños que, y hasta cierto punto puede ser normal en un proceso traumático o de estrés, porque es lo que el niño lo está viviendo si es que no hay la comunicación adecuada con sus padres. Por eso es clave que los padres expliquen al nivel de entendimiento del niño qué es lo que está sucediendo. No es protección aislarles de la verdad, sino presentarlas de una manera adecuada en la que el niño lo pueda entender, porque el niño ve al padre de familia como el principal protector del hogar. Entonces, si el padre se muestra ansioso, con miedo, o le oculta cosas, o peor, le sobresatura de información, ven, tienes que ver las noticias porque esto te va a servir. O sea, el niño tiene que recibir la información de manera adecuada para su edad y de manera adecuada desde el padre de familia. Eso, En esta nueva normalidad, perdón, al principio qué bonito, ¿no? Que le va a ayudar al niño, a la niña a hacer los deberes, que está en su computador haciendo también el teletrabajo, pero ya ha pasado el tiempo, al momento empieza a tener problemas. ¿Por qué? Por el asunto que usted nos señala del descanso demasiado largo, por el asunto de la saturación de comida, porque quiere comer cada momento y empieza a sentirse un tanto obeso. Y esto empieza a crear dificultades en el hogar, porque el esposo le dice a la esposa que ayude y viceversa, pero los dos se encuentran como que estresados por sus propios problemas y necesidades. ¿Y quién sale perdiendo precisamente cuando son dos o tres niños en el momento que tienen que buscar la ayuda de ellos? sí, una de las dinámicas que hemos podido ver en las últimas semanas es un miedo generalizado en adultos y un aumento de estrés o un aumento de angustias en niñas, niños y adolescentes. Y obviamente está correlacionado. Obviamente, en la teoría de los sistemas nos dice que si una parte del sistema cambia, todo el sistema va a cambiar. Entonces, si el padre se muestra con alteración, toda la familia va a sentir eso y toda la familia se va a alterar. Si el niño lo muestra, toda la familia también se va a alterar. Y en este caso, los más susceptibles de presentar síntomas son los niños, porque sus mecanismos de defensa no han madurado, porque hasta cierto punto son los más honestos en cuanto a sus sentimientos y el contacto con los mismos. Desde ese punto de vista, los padres obviamente se dan cuenta de que la dinámica es diferente. Ellos en general cogían, hasta cierto punto preparaban a los niños y de ahí los niños pasaban todas las mañanas hasta pasado el mediodía en una institución educativa. En esta institución educativa
la mayoría de los niños lo que hacía no solo era aprender ciencia, artes, religión, educación física, lo que sea, sino también que tenía momentos para relacionarse con personas de su misma edad. Una vez que terminaba esa jornada, los padres volvían a reencontrarse con los niños, algunos incluso entrada la tarde, y tenían esa dinámica. Lo que vino a pasar ahora es que la dinámica cambió y los padres se dieron cuenta de que la labor que realizaban muchos profesores no estaba siendo recibida con el valor que tenía por el simple hecho de que el niño ya estaba en otro contexto. Y ahora el niño está todo el tiempo en la casa. Y a pesar de que el padre de familia tenga que equilibrar trabajo, equilibrar tareas del hogar, equilibrar enseñanza, porque ahora es el padre de familia el que se encarga de asegurarse de que los conocimientos hayan llegado de la mejor manera, de que el niño tiene que presentar portafolios, de que estamos viendo si el niño sabe realizar las operaciones, más allá de eso, los tiempos de calidad que debe tener cada familia. Entonces, por eso el primer gran paso es realizar un horario o una rutina adecuada. El horario y la rutina adecuada debe respetarse lo mejor posible. Los tiempos de comida no deben alterarse, no es como que, bueno, yo como después, coman nomás ustedes, o hoy no voy a comer porque estoy haciendo tal cosa. La comida no es solo el momento de renovar energías para metabolizarla, sino es un momento de socialización familiar y no podemos permitirnos perder eso en tema de teletrabajo o en tema de telestudio. Ahora, de esto está el diagnóstico bastante claro. Casi todos tenemos una misma circunstancia particular, pero que también queda notorio de que muchas veces para deslindarse de responsabilidades está a la mano o el celular o la misma computadora para que el niño tenga acceso precisamente a su esparcimiento y que trate de apalear este requerimiento que usted manifestaba hace pocos minutos de que comparta con niños de su edad y que finalmente termine ahora teniendo amigos virtuales a través de juegos en red que finalmente les terminan induciendo a ciertas actividades no propias para la edad, con terminologías tampoco propias para la edad, pero sin embargo que eso la trae y se convierte en un hábito de demasiado descontrol. Digo, un hábito de demasiado descontrol porque el tiempo los mantiene pegados a este sistema. ¿Cómo poder erradicar aquello y tener la atención nuevamente en la parte física? Porque parece que la parte virtual está induciendo mucho en su sistema psicológico. Pues sí, en realidad en todos. El contacto virtual lo que ha venido a hacer es que nosotros desarrollemos habilidades necesarias, en este punto se vuelve necesario. Habían docentes que antes, por ejemplo, no podían prender el proyector, no sabían cómo utilizarlo, y ahora tienen que trabajar por Zoom o tienen que utilizar TICs, etcétera, etcétera. Los estudiantes también, los niños también. Y los niños hasta cierto punto nacieron, muchos de ellos nacieron en una época en la que la tecnología ya se volvía imperante en las relaciones sociales. Nosotros, es muy raro una persona que no tenga Facebook o que no tengan contactos o que no tengan correos. Ya se ha vuelto imperante en la vida normal. Pero sí es necesario que nosotros pongamos contexto a las relaciones tecnológicas. No todas las relaciones tecnológicas son buenas y las relaciones tecnológicas buenas con mucho tiempo pueden ser dañinas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay una sobrecarga o sobreexposición tecnológica es cuando viene el problema. Hay muchos herramientas, hay muchas herramientas, mucha ayuda tecnológica, muchos videos educativos, muchos juegos que también desarrollan habilidades en los niños, niñas y adolescentes y el contacto social también. Pero si nosotros ponemos una sobreexposición es cuando viene el problema. Necesitamos que el contacto tecnológico de niños, niñas y adolescentes sea, uno, de acuerdo a su edad, y dos,
no supere un horario normal de niños, niñas y adolescentes con esa tecnología. No puedo dejar a mi hijo de 8 años, por ejemplo, que esté 6 horas en la computadora o en el celular solamente para que no haga bulla, por ejemplo. O no puedo dejar que mi adolescente, mi hijo adolescente, esté solo en el celular, incluso en momentos de conexión familiar. Es necesario que ellos tengan esos momentos, sí, pero esos momentos deben estar delimitados, porque la sobreexposición es lo dañino. Todo estímulo que tenga mucho tiempo sobre un individuo genera cansancio mental, cansancio de atención, problemas de concentración. Si el niño estuvo mucho tiempo jugando y luego tienen que hacer los deberes, ya no va a poder hacerlo, porque está ante el mismo estímulo visual que es la computadora. Entonces, generalmente lo que se necesita son, primero, pausas, horarios bien definidos, en los que cambie el estímulo. Ya no tenemos el mismo estímulo que en la computadora, sino me tomo media hora para leer algo, así sean caricaturas. El niño así sea caricaturas, ese cambio de estímulo de una computadora con su luminiscencia característica, contraste, saturación de imagen, etcétera, etcétera, y al simple hecho de pasar de eso a un papel ya generó un descanso mental en los niños para poder hacer tareas diferentes, realizar un rompecabezas o modelos a escala que puedan estar apoyando su inteligencia o su capacidad visoespacial, por ejemplo. El simple hecho de hacer una pausa y realizar otra actividad, tener momentos de conversación, de anécdotas familiares con la familia o cuentos a los más pequeños para aislarles hasta cierto punto como un colchón protector del estrés del día, de la angustia de qué va a pasar, de por qué no puedo salir, es verdad que si salgo me muero, y un montón de cosas que los niños están, un montón de ideas, un montón de mitos o medias verdades a los cuales los niños están siendo vulnerables de escuchar, y que es la labor del padre aclarar. No podemos al niño ponerle en una burbuja, pero lo que escucha el niño sí lo podemos ir aclarando desde la perspectiva del adulto que lo está cuidando, que lo está protegiendo, que le está asegurando de que no le va a pasar nada malo porque está haciendo lo que debe hacer. Por ejemplo, noches de karaoke, juegos de cartas, juegos de tableros, juegos de laberintos, de colorear, mímicas, dramatizaciones. Todo eso lo que va a hacer es que el estímulo venga de un lugar diferente, ejercite zonas diferentes y no estamos teniendo un mismo estímulo que cansa la atención y que daña la concentración del niño para que luego ya no pueda responder de la misma manera. Claro, también el asunto de la protección de los niños, pero a veces confundimos ese tema como padres. Por ejemplo, cuando reciben clases para que hagan pronto o no se estresen, les ayudamos a hacer las tareas y finalmente no les dejamos que ellos terminen de aprender dentro de sus clases. Y otra situación, mi estimado doctor, el tema de que ellos miran cuando nosotros salimos de casa, los adultos, al regresar, nos sacamos los zapatos, nos tenemos que sacar la ropa, ducharnos, y ellos dicen, ¿cómo así? ¿Por qué? Se les explica, se les dice, entonces, ¿y por qué yo no hago lo mismo? En esta situación también como deja un espacio también para la duda, ¿no? Sí, en este caso particular de lo que estamos nosotros viviendo, los niños pequeños tienen un nivel de resiliencia, una capacidad de superar los problemas mayor a los adolescentes, por ejemplo. Los niños van a verlo todo de una manera más pragmática y de una manera más directa. Si a un niño le decimos no salgas porque te puedes enfermar, el niño lo va a aprender a subjetivizar en su mente de una manera más directa. El niño, entre más pequeño, menos duda de lo que le dice el padre de familia.
Pero a medida que van creciendo, obviamente necesitan mayor explicación, necesitan mayor contexto, necesitan mayor tiempo y mayor paciencia para poder resolver las dudas de los niños, los requerimientos de los niños, las necesidades de los niños. Se necesita tiempo y paciencia. Y eso es algo que no lo hemos estado teniendo en nuestro curso de vida normal antes de la pandemia y que ahora se nos ha puesto de golpe delante nuestro. Muchas de las veces nosotros lo que hacíamos cuando el niño estaba muy molestoso era darles nuestro celular o ponerles videos en nuestro celular. Pero eso no llega a llenar las inquietudes o requerimientos anímicos necesarios de un niño desde su padre. ¿Puede ser una herramienta complementaria? Sí. Sí puede ser una herramienta complementaria. Puedo yo sentarle a mi hijo y decirle, ¿sabes qué? Hoy vamos a hablar de tal cosa. Quiero contarte que yo una vez me fui de campamento. Mira, en este video se ve que es un campamento. Ah, qué bonito. Mira lo que es. Y si el niño tiene preguntas, contestarlas. Pero eso requiere que el padre de familia deje ciertos momentos que son para él. Porque estuve trabajando y tengo que limpiar la casa y quiero ver las noticias o quiero acostarme un rato porque después tengo una reunión de Zoom, etcétera, etcétera. Entonces, requiere mucho esfuerzo. Requiere esfuerzo, pero no solo de uno, sino de varios miembros familiares. Si es una sola persona la que intenta hacerse cargo de la crianza, de la educación o del tiempo de calidad de los niños, es muy cansado. Necesitan realizar relevos conscientes de, ¿sabes qué? En este momento yo voy a hablar con mi hija, tú habla con nuestro hijo, o yo voy a arreglar, tú habla con él, ayúdale en la tarea, o ven, tú lava los platos, yo voy a hacer tal cosa con él, etcétera, etcétera. En esta nueva realidad casi hemos detallado prácticamente una vivencia general, pero también hay particularidades, donde obviamente hay niños que por sus condiciones tienen un tratamiento mucho más especial, porque no están en las mismas condiciones de un niño. No lo voy a llamar, no voy a descalificarlo, pero hay circunstancias dentro de los coeficientes que cada uno pues tiene. Y en esas realidades hay mucha mayor presión, porque cada familia delega hacia otra persona el tratamiento, el acercamiento con los menores. Pero obviamente al estar dentro de casa termina siendo o recayendo sobre la misma responsabilidad en obligaciones de trabajo, de atención de casa y lo que usted ha manifestado. Todo esto involucra que muchas personas pierdan la paciencia, terminen por encontrar la mejor solución, deslindarse de sus responsabilidades, y eso obviamente provocando una barrera al interno de la casa que finalmente puede ser luego muy lamentable. Sí, y lastimosamente es así. En los niños prepúberes, generalmente la angustia puede ser más marcada, una estadios tempranos de ansiedad, por ejemplo. En cambio, en los adolescentes pueden marcarse estadios de aislamiento o depresiones debido a los cambios hormonales mismos que están experimentando ellos. Como yo digo, el núcleo familiar tiene que organizarse. Los padres, en el caso de que haya dos padres, tienen que organizar los tiempos, los horarios, los momentos de acercamiento con los niños, las tareas del hogar. Los adolescentes tienen que poder participar activamente del cuidado de sus hermanos. Podemos nosotros ver, por ejemplo, que los adolescentes en estos tiempos están prestando mayor atención a lo que son la validación virtual. Para ellos es más importante un comentario en su publicación que el comentario de sus padres. Y es hasta cierto punto normal porque están buscando independencia. Pero es imperativo que los padres de familia puedan delimitar eso o contextualizar de una buena manera para que ellos no sean agentes más a los que hay que cuidar, sino partes del sistema familiar con los que podemos contar, porque la validación viene primero desde la casa. Este tipo de problematización, hasta cierto punto, porque es solo dinámicas diferentes, tiene que verse desde puntos de vista que la familia pueda empezar a funcionar. Cada familia
tiene las herramientas necesarias para sobrellevar las dificultades. Puede ser una madre soltera, pero uno de sus hijos puede ayudar con sus hermanos. Pueden ser dos, padre y madre, que pueden ayudar en la crianza. Puede ser una familia extendida, puede ser cualquiera que sea. La familia tiene que organizarse con lo que cuente y con lo que cuente armar o diseñar tanto horarios como actividades que les permitan a ellos manejar de la mejor manera el desarrollo individual de cada uno y el desarrollo grupal de la familia. El tema de los adolescentes es otro mundo, en la que ellos tienen otra situación de vida, precisamente ya como mucha mayor relación dentro de lo que es inclusive de sentimientos. Sí, el adolescente va a buscar durante esta etapa siempre la independencia, la libertad, la búsqueda de identidad, la búsqueda de objetivos de vida. El adolescente busca ser notado, el adolescente busca ser querido por personas de su misma edad, e incluso por personas fuera de su contexto familiar. Es esa etapa en la que la adolescencia está buscando sentido a la vida. Y llegó este preciso periodo en el que lo aísla de todos. Por eso ahora están más susceptibles a una posible depresión, o más susceptibles a una irritabilidad, o más susceptibles a síntomas de encierro o de cautiverio, por así decirlo. Pero lo que sucede en este punto es que necesitan una validación y una relación con su familia que les permita sobrellevar sus sentimientos de tal vez inutilidad, como decíamos anteriormente, de tal vez miedo, sentimientos de aislamiento. Si para mí ya me era difícil hacer amigos, peor ahora que no salgo. Si para mí ya me era difícil tener novia, peor ahora que no salgo. Ese tipo de preguntas están invadiendo la mente de los adolescentes. O ya tengo novia y ahora se me va a hacer difícil poder confiar en ella, no le veo nunca, tal vez se canse de mí, consiga alguien más. O, por ejemplo, no voy a pasar el año, ¿qué es lo que va a pasar? O si paso el año pero no aprendo nada, etcétera, etcétera. Por eso es necesario que los problemas se los vaya administrando uno a la vez. Poder tener elementos de comunicación con los adolescentes es importante. El adolescente hasta cierto punto se cierra, pero es la manera de nosotros abordar al adolescente lo que va a hacer la diferencia, con un lenguaje positivo, con un lenguaje asertivo, con un lenguaje no acusativo, de sobrellevar la carga en colaboración, de ser comprensivo, así el problema que nos está comentando para nosotros sea algo mínimo. Ese tipo de empatía lo que va a hacer es que las líneas de comunicación con el adolescente no se cierren. Si el adolescente viene a comentarnos algo y de una nosotros minimizamos su problema, o peor aún nos burlamos o le acusamos, en eso estás pensando, ven mejor ayudarnos, el adolescente no va a volver a hablar, porque la poca ocasión que tuvo para hablar no fue receptado acorde. Por eso, en este sistema en el que el adolescente no encuentra la atención que requiere en su familia, empieza a buscarlo en otras personas. Y como no puede salir, lo hace a través de las redes. Y las redes pueden ser muy útiles, pero también nos da un sentimiento de anonimato. Y los comentarios que pueden recibir de una foto subida, por ejemplo, una chica sube una foto, tiene 16 años, quiere una validación de sus amigos, que, qué bonita que estás, pero alguien va y le comenta, no, ¿cómo has engordado en la cuarentena? Eso puede destruir las endebles bases de autoestima que había tenido previamente. Entonces es necesario que la familia sea un pilar de soporte frente a la globalización de información y a los comentarios o a las validaciones externas o invalidaciones externas que el adolescente puede estar viviendo en sus redes y que no nos está comentando, o que cuando nos comentó no lo apreciamos y por lo tanto se cerró.
Realmente es apasionante hablar de todos estos temas, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Se nos quedan muchas consultas y se nos quedan muchas situaciones que podríamos plantearles para una próxima entrevista, Andrés. Gracias por estar con nosotros. Claro, siempre presto. Para mí es un placer. Muchas gracias por este tiempo y la invitación. Está siempre abierto para poder conversar. Perfecto. Muchas gracias a usted y que tenga una muy buena noche. Carlos Gonzalo, siempre es un placer poder compartir contigo. Placer enorme y gratitud para ustedes por seguir compartiendo estos detalles de la información. Un abrazo y hasta una siguiente entrega. Buenas noches. Buenas noches a todos.